Lazzaro Spallanzani nació en 1729 en Italia, en un pueblo llamado Scandiano. Desde niño le gustaban las cosas de ciencias, sin embargo su papá quería que estudiara leyes. A los 25 años de edad, Spallanzani ya daba clases en la ciudad de Reggio, y fue ahí donde comenzó a estudiar a los microbios. Spallanzani no creía en la teoría de la generación espontánea, entonces él quería demostrar todo lo contrario. Fue entonces cuando hizo un experimento, el cual consistía en poner carne en dos tarros diferentes y tapar uno con una gasa y dejar destapado el otro. Lo que descubrió es que el tarro destapado estaba lleno de moscas y de gusanos. Un científico llamado Needham había hecho un experimento similar, el cual consistía en calentar los dos recipientes. Lo que descubrió fue que cuando destapó los recipientes encontró que había animales dentro de él. Entonces él dijo: tenemos aquí un experimento que nos demuestra que la vida puede surgir espontáneamente de la materia muerta. Spallanzani no le creyó, así que repitió el experimento y se encontró que los animales que habían en el aire lograron colarse en las redomas de Needham. Había demostrado que era errónea la teoría de Needham de la generación espontánea de los animales. A pesar de eso, la Real Sociedad aceptó la teoría de Needham. Fue entonces cuando Spallanzani se puso furioso. La ciencia estaba en peligro, y así fue como termina el capítulo 2 de Cazadores de Microbios. $32 años después de la muerte de Spallanzani, en 1831 se había olvidado el estudio de los microbios. Cierto día, un niño de 9 años llamado Louis Pasteur había visto que cómo los lobos estaban mordiendo a varias personas. Esa escena se le quedó el resto de su vida y fue el comienzo por su interés de la ciencia. Cuando tenía 26 años fue nombrado profesor de Estrasburgo. Pasteur comenzó a realizar sus experimentos. Hizo uno en el cual agarró un frasco que contenía alguna sustancia rara. Puso una gota en el microscopio y observó, y vio que ahí no había fermentos. Lo que vio fue unas motitas grises pegadas. Eran grandes masas móviles y enredadas de seres como bastoncitos, los cuales estaban vivos. Después hizo un nuevo experimento, con el cual tomó levadura seca, la hirvió en agua pura y la filtró para obtener un líquido perfectamente transparente. Le añadió azúcar y carbonato de cal para impedir que el líquido tomara carácter ácido. Al día siguiente volvió a ver el frasco y vio que había motitas grises nuevas, las cuales estaban soltando burbujas. Un hombre llamado Liebig era todo lo contrario a Pasteur. Entonces Pasteur hizo un experimento en el cual desmintió a Liebig. Lo que hizo fue cultivar de fermentos en un medio que carecía de albumina. Fue entonces que los fermentos se transformaron el azúcar en alcohol. Repitió este experimento varias veces y por ende se hizo famoso. Pasteur hizo un experimento en el cual al final descubrió que en un fermento nuevo había animales que podrían sobrevivir sin aire. Siguió haciendo experimentos y llegó a la conclusión de que él tampoco creía en la generación espontánea. Hizo un experimento en el cual en un matraz hirvió caldo y lo que hizo fue abrir los matraces en diferentes zonas geográficas. Descubrió que cuanto mayor es la altura y más puro el aire, hay menos polvo y menor número, por tanto, de microbios adheridos a las partículas de este. Estaba convencido de que el aire por sí solo no podía hacer nada de seres vivos. Pasteur experimentó también con los vinos y llegó a la conclusión de que si una vez terminada la fermentación se calienta suavemente el vino por abajo del punto de ebullición, morirían todos los microbios. También se enfocó en la enfermedad del padecimiento de los gusanos de seda. Hizo un experimento el cual fue un fracaso, porque en lugar de cubrirse de manchitas negras y morir lentamente los gusanos atacados de pebinas sujetos al experimento, pasaron a una mejor vida. Pasteur repitió el experimento y descubrió unos globulitos, los cuales estaban vivos, y se dio cuenta de que los globulitos causantes de la pebrina procedían de fuera de los gusanos. Y así termina el capítulo número 3 de Cazadores de Microbios. Pasteur soñaba con seguir estudiando a los microbios, y fue entonces cuando conoció a otro científico llamado Koch. Pasteur pidió ayuda a otros médicos llamados Joubert, Roche y Chamberland, los cuales le enseñaron un poco sobre medicina a Pasteur. Pasteur hizo un experimento en el cual en un matraz puso orina hervida.
en el que había sembrado bacilos de carbunco. A la mañana siguiente observó que no quedaba ni un solo bacilo anthrax. Fue entonces cuando pensaron: si los inofensivos bacilos del aire exterminan dentro de un matraz a los bacilos del carbunco, también lo harán dentro del cuerpo. Creyeron que ya habían encontrado una cura. Pasteur conoció a Lhuvier, los cuales hicieron un experimento con vacas. Consistía en tomar 4 vacas enfermas y curar a 2 y dejar a las otras 2 enfermas. Descubrieron que, cuando una vaca ha tenido carbunco y sale adelante, no hay en el mundo microbio carbuncoso capaz de producirle otro ataque. Está inmunizada. Pasteur en 1880 trabajó con un microbio pequeñísimo, el cual fue el primer científico bacteriólogo que obtuvo cultivos de este microbio puro. En un pedazo de pan dejó caer una fracción pequeña de gota de ese cultivo y se lo dio a una gallina, la cual murió. Luego ese viejo cultivo se los inyectó a las gallinas, las cuales se enfermaron rápidamente, pero a la mañana siguiente las encontró perfectamente felices y alegres. Con eso descubrió la manera de conseguir que un animal enferme ligeramente, tan ligeramente que le sea posible reponerse. Ya con ese descubrimiento se esperaba una cura para las personas. Pasteur trabajó con uno de sus ayudantes, Roux, en el cual hicieron un experimento con cabras y dependía su carrera. El experimento tuvo éxito. Hizo un experimento con un perro rabioso, en el cual lo metió a una jaula con perros sanos y observó qué pasó. Lógicamente mordió a todos los perros sanos y los contagió de rabia. A uno de los perros que tenía rabia les inyectó una sustancia y milagrosamente sanó. Luego de varios experimentos, por fin dieron con un procedimiento para atenuar el virus feroz de la hidrofobia, poniendo a secar durante 14 días en un matraz especial un pequeño fragmento de médula espinal de conejo muerto de rabia. Inyectaron después este fragmento de tejido nervioso arrugado en el cerebro de perros sanos y estos no murieron. Un mes más tarde, Pasteur y sus ayudantes supieron que al cabo de 3 años de labor tenían entre las manos las victorias sobre la hidrofobia. Días después, una señora llegó con su hijo al laboratorio de Pasteur pidiéndole que curara a su hijo, ya que había sido mordido por un perro rabioso. Por fin había llegado el día de probar la cura, y en aquella tarde del 6 de julio de 1885 fue hecha a un ser humano la primera inyección de microbios atenuados de hidrofobia. El niño sanó y la cura fue todo un éxito, y así termina el capítulo 5 de Cazadores de Microbios.